Hoy martes 15 de abril celebramos a San Telmo el Confesor, patronos de los navegantes y de los marineros. San Telmo, popularmente, su nombre era Pedro González Termo, conocido popularmente como San Telmo, año 1190-1246. Sacerdote español que iniciará su carrera eclesiástica como canónigo en su natal Palencia y después pasaría a ser miembro de la Orden de los Predicadores Dominicos. Salvado por la Iglesia, por la tradición, San Telmo es considerado patrono de los marineros, aunque no ha recibido dicho título formalmente. Es curioso que tampoco se haya llamado Telmo, lo que ha suscitado algunas confusiones de carácter histórico. Al parecer, el nombre con el que se hizo conocido a lo largo de la historia es una alteración de su apellido materno. San Telmo, el Confesor, fue beatificado en el año 1254 por el Papa Inocencio IV y ostenta la condición de santo de manera excepcional gracias a la intervención del Papa Benedicto XIV, quien el 13 de diciembre del año 1741 aprobó su culto de manera universal por la vía de la equivalente canonización. Es decir, en el caso de Telmo, el Papa decidió omitir el proceso tradicional que se sigue para declarar a alguien como santo. Esto solo puede ocurrir cuando la veneración de un siervo de Dios proviene desde muy antiguo y se ha mantenido de manera constante a través de los siglos. Pedro González nació el 9 de marzo del año 1190 en el seno de una prestigiosa familia. Fue natural de Fromitas, Valencia, España, donde su tío Tello Telles de Meneses ocupaba la sede episcopal. El obispo lo favoreció enviándolo a los estudios generales de la ciudad, nombre con el que se conocía a la Universidad de Palencia. Después lo hizo canónigo y lo otorgó el título honorífico de deans, título eclesiástico que suele otorgarse a los canónigos de mayor edad. Obviamente Telmo no cumplía en ese momento con ese requisito, por lo que pasó ante los ojos de todos por el engreído del obispo. Con lo que sí cumplía, si es posible decirlo así, era con la habilidad de la elocuencia y una inteligencia por encima del promedio. En los estudios generales, Telmo había demostrado claramente su talento para la retórica cristiana u homiliática. No obstante, Dios tiene sus caminos y estos no suelen coincidir con los nuestros. Cuenta la historia que Telmo se presentó para recibir el cargo de deán excesivamente animoso, elegante montado a caballo. Grande fue su vergüenza cuando el caballo se tropezó y él acabó en el suelo cubierto de fango. Apabullado por las carcajadas y burlas de los pueblerinos, este hecho fortuito y el de que otros podrían haberse recuperado fácilmente, a Telmo le golpeó el amor propio. Tras un periodo corto de reflexión tomó un rumbo inesperado. Pidió ser admitido en la orden de los predicadores e ingresar en el monasterio que el mismo Santo Domingo de Guzmán había fundado en Palencia. Fray Pedro fue nombrado capellán militar. Le tocó acompañar a las huestes de Fernando III de Castilla, apodado el Santo, quien reconoció en su habilidad oratoria y su compromiso espiritual con los soldados. Fernando III, unificador de los reinos de Castilla y de León, lo convocó a su corte y lo nombró su confesor. De ahí que se ganara el epíteto de confesor. Como confesor del rey, lo animó a imitar el poder e influencia de los andaluces. Los árabes invasores de la península ibérica
y por eso se mantuvo cerca de él durante la campaña de conquista de Córdoba y Sevilla. En ambas ciudades San Telmo consagró antiguas mezquitas y la convirtió en templos católicos. San Telmo dejaría la corte del rey al final de esta campaña y tomaría rumbo hacia Asturias y Galicia, norte de Portugal. Es de esta época de donde proviene la mayoría de historias sobre milagros concedidos por intercesión del santo. Muchos también se convirtieron por su testimonio de humildad, de cercanía con los pobres y de amor al Señor. Sobre el fraile se dice en el Martirologio Romano, en Tud de Galicia, en España, Beato Pedro González, llamado vulnerablemente Telmo, presbítero de la Orden de los Predicadores, que trató de ser tan humilde como antes había deseado la gloria, entregándose a ayudar a los más humildes, sobre todo a los marineros y pescadores. Año 1246. Conocida es la simpatía del santo por los hombres del mar. Con todo, el Señor quiso que sirviera a su orden en calidad de prior, servicio que realizó en el monasterio de Guiñarea, Portugal. Al final de su vida, pasando los 70 años, se retiró a Tui, Galicia. Murió tras caer enfermo en la Pascua del año 1246, mientras iba como peregrino a la tumba del apóstol Santiago, el célebre Camino de Santiago. Tras siglos de espera, la historia de este santo podría dar un giro sorprendente en el año 2016. La diócesis de Tui, Vigo, ha iniciado el proceso formal para la canonización de Pedro González, San Telmo. Sus devotos de Tui, Oporto y Fromista se han unido para solicitar oficialmente su canonización al Papa Francisco, quien fuera hace muchos años obispo del barrio de San Telmo, ubicado en Buenos Aires, Argentina. San Telmo, ruega por nosotros.